Buenos días, les damos la bienvenida a las personas que se conectan al webinar del día de hoy. Quien les habla, Yasmín Márquez, del Departamento de Entrenamiento Técnico. Les informamos que estaremos transmitiendo en vivo a través de la plataforma Zoom. Les notificaremos por este medio la reactivación de la transmisión en vivo nuevamente por nuestro canal de YouTube. En unos minutos estaremos conversando con nuestro especialista Víctor González, quien nos expondrá el tema redes de comunicación y multiplexado. Luego tendremos nuestro espacio de preguntas y respuestas, las cuales pueden realizar a través del chat de Zoom. Les recuerdo enviarnos sus datos e información de contacto a través de nuestro correo ccbnquidlead@ccbnquid.com. Antes de iniciar, les recuerdo nuestras próximas fechas en agenda. Tenemos previsto el día viernes 3 de septiembre. Estará con nosotros nuestro especialista Wilmer Córdoba, quien en esta oportunidad nos estará exponiendo el tema educación híbrida. Los invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales como @ccbnquid. Para dar inicio, cedo el micrófono a nuestro ponente de hoy. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Yasmín. Buenos días a todos. El día de hoy, vamos a estar conversando sobre redes de comunicación y multiplexado en camiones, en vehículos y en maquinaria. Mi nombre es Víctor González, facilitador del área de camiones del Consorcio de Cogestión Benequí. Hablaré ahorita un poco de seguridad. Entonces, en el tópico de seguridad del día de hoy, vamos a hablar sobre los elementos activos y pasivos relacionados a la seguridad de nuestro vehículo. Sistemas de seguridad, activos y pasivos. Los sistemas pasivos y activos se encargan de brindar seguridad al conductor. Le dan estabilidad al automóvil y permiten que el conductor tenga control total de los movimientos del vehículo para prevenir accidentes. Neumáticos. Mantienen la tracción con el suelo. Sistema de frenos ABS. Evita que las ruedas se bloqueen al momento de frenar. Dirección. Impide que las irregularidades del camino alteren la maniobrabilidad. Las direcciones modernas se endurecen cuando el vehículo corre a gran velocidad, evitando movimientos bruscos en las ruedas. Sistema de control de tracción. Actúa en caso de que el conductor pierda el control del vehículo, frenando una o más llantas y manteniendo su tracción. Suspensión. Mantiene la estabilidad del vehículo amortiguando las irregularidades del camino. Luces y señales. Proporcionan visibilidad. Actúan automáticamente sin necesidad del conductor. Su función principal es amortiguar y minimizar los choques para proteger a los pasajeros. Cinturón de seguridad. Mantienen el asiento a los pasajeros en caso de choque. Bolsas de aire. Se inflan en milésimas de segundo y absorben parte del golpe, evitando lesiones en la cabeza. Cabecera. Sirve para apoyar la cabeza al momento de frenar bruscamente. Evita lesiones en el cuello. Sillas infantiles. Están diseñadas para brindar seguridad a los niños. Chasis y carrocería. Se diseñan para absorber la energía al momento de un choque. Es importante recomendar a tu clientela hacer una revisión periódica de estos sistemas, ya que su seguridad es lo más importante. Entonces, dado estos sistemas, entonces vamos a ver a lo largo del conversatorio del día de hoy la relación que existen entre estos sistemas con las redes presentes en nuestros vehículos y así como también el multiplexado. Sistemas de seguridad, activos y pasivos. Ok, dentro de los tópicos a tratar tenemos el multiplexado, la red de comunicación, que es una red de comunicación a nivel vehicular, componentes de las redes multiplexadas, clasificación de las redes multiplexadas, construcción física de las redes, lo que se llama topología, el protocolo CAN bajo las normas OBD2, SAE J1587, J1708 y la SAE J1939. Vamos a ver los conectores de servicio del protocolo CAN bajo las normas
que conversamos anteriormente. Primero vamos a hablar del multiplexado. Entonces, ¿qué es el multiplexado? Entonces, tenemos que, es una interconexión entre componentes electrónicos, normalmente unidades de control, llámese computadoras, o sensores inteligentes, que consiste en un par de cables bus, ¿no? Vamos a llamar este par de cables bus de datos, donde van a circular diferentes o múltiples informaciones de forma de señales digitales codificadas. En este caso, vamos a ver que vamos a hacer señales de tipo 0, 1. 0 para señales inactivas y 1 para señales activas. Los primeros pasos, ¿verdad? Del multiplexado se dieron, o la primera analogía que se saca del multiplexado tiene que ver con las redes de comunicaciones que eran cableadas. Entonces, en este caso, nos permitía transmitir datos. Nosotros enviábamos voz a través de la bocina del teléfono y el receptor, pues, escuchaba un audio y viceversa. Él emitía una voz y nosotros receptábamos un audio. Estos fueron los primeros pasos en lo que, o las primeras analogías con relación al multiplexado, que son las primeras redes de comunicaciones que fueron las cableadas. Ok. ¿Por qué surge el multiplexado? Bueno, las redes siempre han existido. Desde siempre han existido las redes. ¿Qué sucede? Con lo siguiente. Si, por ejemplo, vemos en esta gráfica, vemos este vehículo donde tiene estos módulos, que son los azules. Los azules oscuros que están aquí, los cuadraditos que están aquí, son los módulos de control, bien sea de la transmisión, del motor o de la cabina. Y estos recuadritos amarillos que vemos aquí pueden ser sensores o bien pueden ser actuadores. ¿Qué sucedía en un cableado eléctrico convencional en los primeros vehículos? Bueno, por ejemplo, teníamos motor, transmisión automática, el panel de instrumentos. Aquí podemos tener controles de puertas o elevavidrios. Y aquí tenemos lo que es el control de seguridad. Para cada uno de estos componentes, para bien sea alimentar esas señales, para alimentar las computadoras, bien sea del módulo de control del motor o de la computadora de la cabina, debían ser cableadas dichas señales punto a punto. Entonces, todos aquellos elementos que compartieran información debían estar cableados punto a punto. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que se incrementaba, en este caso, el número de cables y por ende el costo iba a ser más elevado por la cantidad de cables y además de ello tenía la particularidad de que el vehículo iba a pesar aún más. En mayor cantidad de cables, pues le añade peso también al vehículo. Con la llegada del multiplexado, ¿verdad? Y apoyado en las redes, se logró disminuir esta cantidad de cables. Entonces vemos el mismo vehículo, 3 computadoras para este caso, y vemos todo lo que son los cuadritos amarillos que son o sensores o bien sean actuadores. Entonces, vemos que eh, nuestro cableado eléctrico de redes va a tener 2 cables, ¿verdad? Que va a ser la columna vertebral, digámoslo así, de nuestra red, que es la que se ve aquí directamente en anaranjado en el gráfico del carro. Entonces, donde tenemos los mismos elementos que teníamos en la imagen anterior, pero solamente interactuando datos por un par de cables. Entonces, ese par de cables llevaban la información a través de esta columna vertebral que vendría siendo la autopista de la información hasta las computadoras. Ventaja de esto, entonces vemos que disminuían el número de cables y también, por ende, el peso producto de los cables. Ok, aquí un ejemplo esquemático de antes de aplicar el multiplexado. Si vemos a la vista, pues entonces todas estas señales que son cables, a la vista pues el gráfico tiende a ser un poco pesado, ¿verdad? Vemos estas 5 computadoras que están interactuando entre sí y vemos otra computadora adicional que si vemos para interconectarla con todo esto, pues
se hace un poco trabajoso también en la parte visual leer un plano de esto. Entonces, después de aplicar el multiplexado, todas esas interconexiones entre cables lo podemos ver así en este esquema. Entonces, solamente vamos a tener dos cables, que va a ser la señal positiva y negativa, en este caso, del enlace de datos, del bus que hablábamos inicialmente. Entonces, tenemos, si nos fijamos, las mismas 5 computadoras que teníamos en la imagen anterior, pero adicionalmente, fíjense que podemos agregar hasta otras computadoras adicionales, bien sea de la dirección o de la regulación de la marcha. Y aquí tenemos la computadora que teníamos en el esquema anterior apartada. Entonces es un esquema mucho más amigable, no solamente a la vista, sino que en lo físico es mucho mejor tener menos cables, menos peso y por ende reducción de costo. Ajá, aquí tenemos otro ejemplito para ver qué sucedía en después de aplicar el multiplexado. Entonces, si vemos, tenemos un sensor único, en este caso una sonda de temperatura de refrigerante, y tenemos estas computadoras presentes, la de cálculo de inyección del motor, que es la propia LSM, la BCI, que en este caso es la computadora de la cabina, tenemos el calculador de climatización, que es el control del aire acondicionado, y el panel de instrumentos. Entonces vemos que las señales analógicas emitidas por un sensor son utilizadas, ¿verdad?, por las computadoras, por las redes, luego las codifican para que sean señales digitales, en salidas digitales, para que puedan ser reconocidas por todas las demás computadoras. Entonces, con solamente un sensor conectado a una unidad, a un módulo, entonces, con esa misma información, a través del multiplexado, podíamos entonces tener dicha información a todas las demás computadoras. Antes de aplicar el multiplexado, ¿cómo era? Entonces tenemos 3 computadoras, en este caso motor, el panel de instrumentos, eh, la parte de refrigeración de motor, y entonces teníamos para cada computadora un sensor diferente. Entonces vemos que esta, en comparación con el multiplexado, pues teníamos más gasto en cableado y más gasto en sensores, y era poco práctico. Entonces vemos aquí una de las ventajas que tiene el multiplexado. Otro ejemplo, ¿verdad? Para finalizar esta parte, tenemos entonces un juego en un vehículo, juego de interruptores, cada uno comanda una diferente, pues un elemento diferente, motor, luces, calentador o cualquier relé. Entonces, fíjense que tenemos para cada elemento tenemos un cable. Esto es antes del multiplexado. Con el multiplexado, entonces, se convirtió en este esquema. Tenemos los mismos 4 interruptores, pero esas señales entran a una computadora, esa computadora codifica esas señales, que bien sea vienen de 0 y 1, y la transforma y las envía a cada uno de los elementos, bien sea el motor, las luces, el calentador o cualquier solenoide. En este caso, cualquier relé. Entonces vemos que solamente tenemos la computadora y tenemos el par de cables trenzados para enviar las señales de cada uno de los interruptores que estemos accionando. Para hablar de red de comunicación, ¿verdad? Primero debemos saber qué es una red. Entonces, bueno, una red es un conjunto en este caso, una red de comunicación es un conjunto de sistemas o equipos informáticos que se conectan entre sí. Vemos todos los elementos que están aquí en esta imagen, que están interconectados entre sí. Ellos reciben pulsos eléctricos para funcionar. Pueden ser también ondas electromagnéticas o cualquier medio de transporte de datos. ¿Con cuál finalidad? Con la finalidad de compartir los datos, información, recursos y ofrecer un servicio. En este caso, todos ellos interactúan, se envían datos y ofrecen, en este caso, una determinada función. ¿Cuáles son los componentes de una red multiplexada? Entonces, tenemos que hablar
partir primero de los elementos de la comunicación, la analogía base para una comunicación, que es algo que siempre se ha manejado. Debe haber un emisor, debe haber un receptor, debe haber un medio canal, en este caso el lenguaje, y tenemos el mensaje como tal que se transmite. En este caso lo transmitimos por el habla, para este caso de la analogía. En las redes multiplexadas no se escapa de esta analogía. Necesitamos emisores y receptores. Un emisor puede ser una computadora y un receptor puede ser otra computadora también, o puede ser un sensor o un actuador y lo recepta una computadora. Ok. Emisores y receptores, unidades de control, por ejemplo. Tenemos canal de comunicación. Sí, tenemos que el canal de comunicación puede ser el bus de datos, que es un cable, también puede ser un cable de fibra óptica o el aire si se trata de una red de transmisión inalámbrica. Entonces es el medio que utilizamos para comunicarnos. En este caso, el bus de datos en la red multiplexada. El bus de datos, como dato interesante, es un cable de 0.6 milímetros, monoalámbrico o bialámbrico, en este caso si es trenzado, porque vamos a ver que existen redes que utilizan cables monoalámbricos. También podemos tener cables de fibra óptica. Estos transportan luz, cuentan con un recubrimiento reflectante transparente y una protección de color negro. Esto con el fin de facilitar el rebote de la luz y avanzar a través de las paredes del cable. También tenemos un protocolo de comunicación, que si lo llevamos a la analogía de la comunicación sería nuestro lenguaje. Ok, en el protocolo de comunicación tenemos es un conjunto de reglas o normas, el lenguaje, que lo utilizan los nodos de la red. Importante aquí destacar lo siguiente: las computadoras de un vehículo o de un camión o de una maquinaria, cuando están sin interactuar con la red, se conocen como módulos o computadoras. Y cuando ya están interconectadas unas con otras, que están interactuando en la red, se conocen como nodos. Entonces, más adelante vamos a ver que tenemos conceptos de nodos. Cuando hablamos de nodos es porque ya la computadora está interactuando con el sistema, está activa. Ok, los protocolos consideran el tipo de enchufe eléctrico también, niveles de voltaje, la frecuencia de los mensajes transmitidos, lenguaje de comunicación entre ellos y obviamente el lenguaje de comunicación pues debe ser conocido entre ambos, como por el emisor como el receptor, tal cual como nosotros en una comunicación cotidiana debemos de manejar el mismo idioma de la persona para poder comunicar o para que la comunicación sea lo más efectiva posible. Ok, ¿cómo clasificamos las redes multiplexadas? Bueno, las clasificamos según la velocidad de transmisión de datos, primero. Bueno, esta se mide en kilobits por segundo. Varía según las necesidades del sistema, porque cada uno de estos elementos va a tener una necesidad particular. Bueno, vamos a tener velocidad de transmisiones de datos desde los 20 kilobits por segundo hasta los 23 megabits por segundo. Entonces, también vamos a clasificarlas según su tipo de señal empleada. Ellas pueden ser eléctricas, como la que vimos anteriormente, que es en forma de señal eléctrica cuadrada a través de un bus de datos. Llámese entonces la codificación de ceros y unos. También pueden ser mediante señales luminosas, que es fibra óptica. Entonces, hay vehículos que lo utilizan para la parte de entretenimiento, que bien sea DVD, manos libres, en este caso el reproductor, ¿verdad? Ondas de radio, bien sea podemos encontrar Bluetooth y Wi-Fi. Estas las emplean en el navegador o manos libres. Hay ya vehículos que traen sistemas de navegación. Entonces estos pueden funcionar utilizando el Wi-Fi o también utilizando el Bluetooth, interconectándolo con el teléfono celular. Y por último, los clasificamos por protocolo de datos empleados. Podemos encontrar protocolos LIN, protocolos WAN, protocolo FlexRay, protocolo MOST y protocolo CAN.
Estos son algunos protocolos. Hay muchísimos protocolos. Cada fabricante, de hecho, utiliza un protocolo en particular. Hay algunos que se rigen bajo la norma CAN, hay otros que emplean sus propios protocolos de comunicación. Para este ejemplo, para este conversatorio, vamos a centrarnos en los CAN, que son las normas OBD2, las que conseguimos en los vehículos de turismo, de paseo. La SAE J1587, J10 y la J1708, que para los efectos es la misma norma. Esta la podemos encontrar en camiones y en maquinarias. Y las SAE J1939 también encontradas en camiones y maquinarias. Antes de hablar de dicho protocolo, pues tenemos que ver cómo es una construcción física de las redes, su topología. Entonces vamos a ver que ellas tienen grupos topológicos, bien sea por serie, abierto, o puede ser un serie de forma de anillo, pueden ser en paralelo, en este caso puede ser estrella, que puede ser estañada, tipo peineta, tipo compuerta de enlace de datos o gateway, y de tipo bus. Vamos a desarrollar cada una de ellas, las características principales, para tenerlas presentes. Entonces, la topología serie abierto. En este tipo de topología, era una topología tipo, como lo dice su nombre, en serie, ¿verdad? Era una topología sencilla donde se podían agregar computadoras en un diseño determinado. Por ejemplo, hay fábricas que, bueno, sacaban una línea de vehículos, entonces la sacaban en su versión automática o en su versión manual. Entonces, bueno, este tipo de líneas solamente, este tipo de redes, entonces les permitía, si era automática, pues entonces agregaban la computadora de la transmisión, en este caso automática, el SM del motor, el módulo de control del motor, y bueno, la línea de comunicación al conector de servicio. Si no lo tenía, pues sencillamente se suprimía y seguía siendo la misma red serie abierta. Vamos con la serie anillo. Este tipo de topología se emplea en vehículos de alto costo, o la empleada en vehículos de alto costo. ¿Por qué? Si vemos lo siguiente, aquí se podía, si se interrumpía la conexión de lo que es la malla como tal, que estaba integrada por estos nodos, si se interrumpía la conexión hasta aquí, hasta el conector de servicio, no pasaba nada porque aquí solamente era para lectura de un diagnóstico, pero las computadoras seguían funcionando, ellas seguían interactuando. Pero si, por ejemplo, se interrumpía la conexión en este sentido, entonces la información viajaba en forma bidireccional, es decir, de manera horaria o de manera antihoraria. Entonces, si había una interrupción aquí, en este cableado, entonces toda la información viajaba en este sentido. Pero si al llegar aquí, como aquí había una interrupción, se regresaba. Entonces, garantizaban que siempre iba a haber interconexión entre cada uno de los nodos, en este caso, de las computadoras. Ok, seguimos con la paralelo estrella estañada. Entonces, ellos dijeron, bueno, vamos ahora y le colocamos, la vamos a hacer que el punto común sea un empalme de estaño. Desventaja de esto, cuando una de dichas computadoras, en este caso ya interactuando eran nodos, uno de estos nodos dejaba de comunicar, para poder realizar el diagnóstico, pues se debería de despegar el empalme y diagnosticar una a la vez para ver cuál era la que presentaba el problema. Seguimos. La paralelo estrella peineta. En este tipo de topología es una evolución o una solución, digámoslo así, a la topología anterior. O sea, ya no era un empalme estañado, un punto común, sino que era una peineta. Entonces, dijeron, bueno, tenemos para estas 5 computadoras, cada una tenía un pin diferente. Todas ellas, pues,
conectadas entre sí. Pero ¿qué sucedía si, por ejemplo, había una desconexión de alguno de los nodos? Bueno, tan sencillo el diagnóstico era como realizar puentes entre uno y otro para determinar cuál era la que presentaba la falla. Entonces, esta era una de las ventajas, que o se podía desconectar alguna, pero con un puente tú podías determinar cuál era la que presentaba el problema. Desventaja de este tipo de topología. Esta peineta estaba ubicada debajo del vehículo, entre la tapicería y el chasis del vehículo. Entonces, ese es un lugar que, además de acumular suciedad, también acumula humedad. Entonces, todos estos pines, a lo largo del tiempo, con el tiempo tenían corrosión. Entonces, eso creaba una resistencia adicional a la red y, además de fallas en la red. Ok, tenemos topología paralelo estrella con puerta gateway o con puerta de enlace. Entonces, ya aquí ya no era, el empalme no era ni por estaño, ni era tampoco por una peineta, sino por un nodo con puerta, es decir, por un módulo en el cual todos los demás módulos presentes en el vehículo iban a interactuar entre sí mediante esta computadora, mediante este nodo. Ese nodo enviaba la señal al conector de servicio para poder realizar el diagnóstico. ¿Qué sucedía con respecto a esto? Este nodo con puerta también funcionaba como un convertidor de velocidad de señales. ¿Por qué? Porque no todas las computadoras tienen la misma velocidad de transmisión de datos, porque no todas realizan la misma tarea. No va a ser la misma velocidad que utilice la computadora o el módulo del panel de instrumentos con relación, por ejemplo, a la que utiliza el motor. Entonces, esta compuerta también servía como transformaba esa velocidad a una velocidad común que pudiera ser reconocida, en este caso, por la herramienta de diagnóstico que se conectara al puerto de servicio. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo más gráfico. Por ejemplo, tenemos aquí unidad de gestión del motor, SM del motor. Tenemos aquí unidad de DVD y unidad de climatización, en este caso aire acondicionado. Si vemos la unidad de aire acondicionado, el nodo de aire acondicionado y el nodo del reproductor de DVD tienen la misma velocidad de transmisión de datos, 100 kilobits por segundo, pero en el SM teníamos 500 kilobits por segundo. Entonces, la puerta de enlace en este caso era el panel de instrumentos, porque el gateway o con puerta de enlace de datos puede ser o un módulo aparte o puede ser uno de los módulos que haga esa función. En este caso, lo hace el panel de instrumentos. Entonces, al compartir esa serie de datos a diversas velocidades, pues esta compuerta de enlace de datos lo que hace es transformar dichas velocidades a una común que sea reconocida para poder realizar una tarea o un trabajo. El paralelo bus, que es el que utilizan las redes CAN, tenemos entonces 5 computadoras interconectadas, ¿verdad?, por un par de cables. Dicho par de cables, que están trenzados, más adelante vamos a ver las características de dicho trenzado, están conectadas. Entonces vemos cada una de estas 5 computadoras por un par de cables a una columna vertebral que va a tener unas características que las vamos a ver más adelante. Y esa transmisión de datos, pues entonces tenía este par de cables, iban al conector de servicio para poder realizar un diagnóstico. Ok, características del protocolo CAN. En este caso, la norma OBD2, que es la que tenemos en los vehículos. Es un par trenzado de cable. La longitud máxima de transferencia de datos. En este caso, la longitud máxima a velocidad máxima. La longitud total de dicha red es de 30 metros.
Soporta conexión de 112 dispositivos a la vez. O sea, vamos a tener 112 nodos interactuando. Hasta la capacidad de 112 nodos pueden estar interactuando. La información puede ser transmitida a un rango de velocidad de 125 kilobits por segundo a 1 megabits por segundo. Para el caso del protocolo CAN, bajo la norma SAE J1587 o J1708, igualmente vamos a tener un par de cables trenzados. La longitud total, en este caso, restringida a 40 metros. Soporta la conexión de 20 dispositivos a la vez. La información puede ser transmitida a una velocidad de hasta 9.6 kilobits por segundo. Sabemos que aquí una velocidad muy pequeña. Entonces, para el protocolo CAN, bajo la norma SAE J1939, vamos a tener igual un par trenzado de cable más un blindaje. Ya vamos a ver para qué es ese blindaje. La longitud total restringida a 40 metros. Soporta la conexión de 30 dispositivos a la vez. La información puede ser transmitida a una velocidad de hasta 250 kilobits por segundo. Actualmente, bajo esta norma SAE J1939 del protocolo CAN, están trabajando para que esta velocidad aumente considerablemente. Por ahora, como referencia, tenemos 200 kilobits por segundo. Ok, el protocolo CAN. Vamos a hablar un poquito de lo que es el cable como tal. Entonces, vemos que es un par trenzado de cable que está trenzado no a cualquier distancia, sino a una distancia de entre cada trenza a 2.5 centímetros y tiene un blindaje. En este caso es un protector, una chaqueta. ¿Para qué es eso? Ese protector también evita, y bueno, primero, el cable está trenzado, ¿por qué? Se entrelaza para reducir interferencia al protocolo, primero. Luego se le coloca un blindaje, en este caso es la chaqueta. ¿Para qué se le coloca? Esta chaqueta es para reducir al máximo el campo magnético que puedan emitir cualquier otro componente que esté dentro del vehículo, del camión o de la maquinaria. Entonces, de esta forma garantizamos que la señal esté lo más limpia posible. Adicionalmente, para lo que es el protocolo OBD2 y el J1939, solo para estos dos, tenemos que al final de cada par de cables vamos a tener dos terminales. En este caso son dos resistencias terminales. ¿Qué función cumplen estas dos resistencias terminales en estos dos protocolos? Primero, reduce cualquier espacio de corriente alterna que pueda existir entre este bus de datos, es decir, rectifica cualquier señal. Y dos, te permite, ¿verdad?, realizar un diagnóstico en tu red para saber si está en perfecto estado o tienes algún problema de comunicación, en este caso que la red esté abierta. El protocolo CAN, bajo la norma SAE J1939, aquí tenemos un esquema para ver cómo interactúa. Entonces, por ejemplo, fíjense aquí, tenemos el par de cables, ¿verdad? Estas X, o este símbolo que se ve como una X o como X, son el protector. Quiere decir que tiene el protector, los cables están protegidos. Y estos puntos, estos óvalos que tienen las líneas segmentadas también significan blindaje, para que tengamos claro por allí. Fíjense que tienen las dos resistencias terminales de 120 ohms cada una. Y bueno, tienen las computadoras que interactúan. Para este ejemplo, tenemos 5 computadoras. Y por ejemplo, aquí tenemos un sensor, velocidad del vehículo, que para este caso está físicamente en el nodo de freno de ABS. Esta información que es aportada al módulo de ABS viaja a través de la autopista de datos y también la utiliza el nodo de cabina y tablero. Por ejemplo, el tablero para indicar la velocidad del vehículo.
la transmisión y el motor, por ejemplo, para, si es una, en este caso, transmisión automática, para lo que es el cambio de marcha. Nodo de dirección. En el caso de que tenga computadora en la dirección, hay vehículos que lo tienen, hay camiones que lo tienen. Esto con el fin de ¿qué? De aportar mayor asistencia o menor asistencia en el vehículo. Por ejemplo, si te vas desplazando en una autopista, pues obviamente necesitas menor asistencia. Es decir, que la dirección esté un poco más rígida. Si, por ejemplo, te vas a estacionar, ¿verdad? Entonces ahí sí necesitas una mayor asistencia. En este caso quiere decir una mayor maniobrabilidad en la dirección. Es decir, que esté más suave. Y en el nodo de seguridad, en el caso de, por ejemplo, bolsas de aire. Entonces vemos que con un sensor que está físicamente en la parte del nodo de frenos de ABS, podemos utilizar esta información para todas las demás computadoras. En el conector de servicio para la SAE J1939, entonces vamos a ver que puede ser un conector de 9 pines o un conector de 6 pines. De todas formas, más adelante vamos a ver este detalle. Pues igual, vamos a tener la computadora, nuestro bus de datos, nuestras resistencias, nuestros blindajes, en este caso la chaqueta que protege los cables, y vamos a tener un conector de servicio para poder realizar un diagnóstico. Si vemos más a detalle, estos conectores de servicio que nos podemos encontrar en la norma J1939 o la J1708, entonces vemos aquí un primer tipo de conector. Hay algunos motores de camiones, hay algunos camiones que vienen con este tipo de conectores. Son conectores de 3 pines. En algunos casos, este tipo de conectores lo utilizan de forma auxiliar, es decir, es secundario al principal, que el principal debería ser de 9 pines o de 6 pines, dependiendo del caso del protocolo con el que trabaje la maquinaria o el camión. Okay, pero podemos encontrar uno de 3 pines. Mayormente este de 3 pines se utiliza de forma auxiliar en algunas marcas determinadas. Ok, para el J1939 vamos a tener un conector de 9 pines, donde para esta configuración mostrada en pantalla, D y C es el positivo y negativo del J1939, F y G para esta imagen es el positivo y negativo del J1708 y el A y el B positivo y negativo de batería. Y para el J1708 vamos a ver que en equipos donde no esté presente la norma SAE J1939, sino solo la J1708, vamos a tener, podemos encontrarnos con conectores de servicio de 6 pines, donde A y B, positivo y negativo del J1708, el E y el C, positivo y negativo de batería. Para los conectores de servicio de la norma OED2, entonces vamos a encontrar este tipo de conector de servicio, que es el que encontramos en los vehículos. Igualmente vamos a tener las resistencias terminales de 120 ohmios, nuestros módulos de control y vamos a tener una conexión al puerto de servicio. En este caso, un CAN positivo y un CAN negativo. Bueno, esta era el conversatorio del día de hoy sobre redes de comunicación multiplexado. Un poco un resumen de lo que podemos conseguir a nivel de redes y multiplexados en vehículos, en camiones y en maquinaria. Ahora pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Gracias, Víctor, por acompañarnos esta mañana. A partir de este momento comenzamos con el ciclo de preguntas y respuestas. Por favor, hacerlas llegar a través del chat de nuestra plataforma Zoom. Antes de hacerlas llegar, les recuerdo nuestras próximas fechas en agenda. Tenemos previsto el día viernes 3 de septiembre la ponencia de nuestra especialista Wilmer Córdoba, quien en esta oportunidad nos estará exponiendo el tema Educación híbrida. Procedo en este momento a leer las preguntas recibidas. Víctor, por acá te están felicitando, excelente presentación, excelente tema. Y tenemos la primera pregunta. ¿Qué manual o literatura nos puedes recomendar para
complementar toda esta información recibida? Saludos y gracias. Ok, bueno, muy buena pregunta. Primero, la información siempre se debe acompañar de acuerdo al fabricante. ¿Por qué? Porque cada fabricante va a tener un método de diagnóstico, en este caso, de la red en particular. Entonces, la configuración que ellos le dan va a diferir un poco con respecto a la otra. Pero si, por ejemplo, lo que queremos es ampliar a nivel general, ¿verdad? A nivel general, lo que es redes de comunicación y multiplexado, hay literatura en el Internet que es específica solo para redes de comunicación multiplexado, que es de libre acceso. Pueden conseguir o bien sea YouTube o bien sea literatura como tal. Hay libros de literatura. Ahí sí tendría que pasar el nombre de la literatura para que la busquen, que es algo muy general, que es basado en cualquier tipo. Pero siempre, por ejemplo, para realizar un diagnóstico, lo mejor es tener la literatura del fabricante como tal. Gracias, Víctor. Por acá, excelente, Víctor, felicitaciones, se están felicitando. Buenísima tu presentación. Víctor, otra pregunta. Al momento de sustituir un cable de red CAN, ¿se puede sustituir por cualquier tipo de cable? Ok. Realmente no podemos sustituirlo por cualquier tipo de cable. Eso ya tiene una especificación. De hecho, el fabricante te lo coloca también de acuerdo a la longitud que él le colocó al cable. Por ejemplo, sabemos que la norma, por ejemplo, te dice, solamente vas a utilizar hasta 30 metros de cable a máxima velocidad de transferencia. Entonces, ese diseño a 30 metros a máxima velocidad de transferencia es un diámetro de cable en específico. Pero si, por ejemplo, el fabricante utilizó menos de 30 metros, pues entonces varía lo que es el diámetro. Pero suponte que tú tienes el equipo y le vas a hacer el reemplazo porque tu red está dañada. En este caso, tienes que fijarte en el calibre del cable, el tipo de cable para poder realizar ese cambio. Porque si le colocas un cable diferente al que está, eso lo que te va a generar es un problema de comunicación. En el sumo caso de que te permita conectarte, siempre vas a tener un problema de comunicación. O en el peor de los casos, pues sencillamente no te va a solventar la falla. Gracias, Víctor. Otra pregunta por acá. Si se sustituye una computadora en la red, ¿se debe realizar alguna configuración? Ok, importante pregunta también. Si, por ejemplo, realizas el cambio, eso va a depender de acuerdo de qué. Si realizas el cambio porque se te averió la computadora original de tu equipo y necesitas reemplazarla, pues lo ideal es que no compres una en blanco, sino que la compres al fabricante como tal con la configuración que vino para ese serial de ese equipo en particular. Puede ser un vehículo, puede ser un camión o una maquinaria. Siempre es importante que esté amarrado al serial original. ¿Por qué? Porque a pesar de que un equipo pueda ser similar a otro, o que un vehículo pueda ser similar a otro, siempre hay algo que lo va a distinguir en programación. Hay algo, por mínimo que sea, siempre lo distingue. Una de las cosas, rápidamente, es el serial. Pero a nivel de programación siempre hay algo que lo distingue. Entonces, es bueno siempre colocarle su programación original. Gracias, Víctor. Por acá otra pregunta. ¿Cómo realizo la medición de la resistencia de fin de línea? Ok, buena pregunta también. Para tú realizar esa medición, puedes probar lo siguiente. Si tienes en el conector de servicio, ubicando el positivo y negativo de la red, tú puedes medir con el multímetro en ohms, ¿verdad? Midiendo en resistencia y debes medir 60 ohmios. ¿Por qué 60 ohmios si vemos que las resistencias son de 120? Recordemos que tenemos dos resistencias en paralelo, 120. Entonces, según una regla de la electrónica, nos dice que si tenemos un circuito en paralelo con dos resistencias que son iguales o dos resistencias o más, siempre y cuando sean iguales, tú lo único que haces es dividir, ¿verdad?
la resistencia como tal, en este caso 120, entre el número de resistencias que hay. En este caso, solamente hay 2 resistencias, entonces, y las 2 son iguales, ojo, pues son 120 entre 2, sería 60 ohmios. Por eso es que cuando tú mides entre esa red, debe haber 60 ohmios, más o menos 2 ohmios, que es la tolerancia que debe existir. Si eso tú lo mides y mides 60 ohmios, quiere decir que tu red está en perfecto estado, es decir, que el canal de comunicación está en perfecto estado. Si cuando tú mides, por ejemplo, 120 ohmios, quiere decir que hay una de las 2 resistencias que está dañada. Entonces, ahí debes de localizarla. En este caso, sí, tienes que localizarla físicamente la resistencia, medirla de manera de que tengan de forma individual 120 ohmios. La que no esté dando 120 ohmios, pues debes reemplazarla por una de las mismas características para otra vez tener tu red de comunicación en perfecto estado. Gracias, excelente respuesta. No tenemos más preguntas. Gracias, Víctor, por tu participación el día de hoy. Excelente tu ponencia. Culminamos con el ciclo de preguntas y respuestas. Te cedo el micrófono para que te despidas de las personas que nos acompañaron esta mañana. Gracias, Yamil. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están conectados el día de hoy. Siempre la invitación va a ser a que sigan conectados, no dejen de visitarnos. Si hubo parte de la presentación que no pudieron realizar, bueno, vamos a tener en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana a todos. Será hasta una próxima oportunidad.